Y leyendo las parábolas del reino, dije, bueno, vamos a compartir algunas de las parábolas que el Señor nos dio ahí en su palabra. Y una de las estrategias del Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra para llevar la palabra precisamente eran las parábolas, ¿verdad? Eran alegorías, ilustraciones de lo que la gente vivía para hablarles temas precisos, pero a la vez no muy claros. Yo no sé quién ha oído hablar o quién entiende lo que es las historias de terceras personas. Uno lo hace, a lo mejor no conoces el que así se le llama, pero lo usas tú en el día a día. Cuando tú quieres decirle a tus hijos que es malo que vayan a un lugar allá, tú les dices, la última vez que fueron unos muchachos para allá, se cayeron de la montaña y se murieron. Por no decirles, mijito, no vayas, está bien peligroso. Esas son historias de terceras personas. Tú le cuentas a la persona algo que le pasó a alguien más para que tú pienses en eso y recapacites un poco en eso. Entonces, esa era la función de las parábolas. El pueblo de Dios había sido instruido a través de la Torá y a través de los profetas y a través de los sacerdotes y a través de los escribas y los fariseos y a través de todos los doctos que tenían toda la ley, eran adoctrinados en la palabra de Dios. Pero como siempre hay quienes la ponen por obra y quienes no la ponen por obra. Entonces el Señor cuando viene sobre la tierra no les viene a reclamar por qué no hicieron eso, le contaba parábolas. Les contaba parábolas para que les cayera el 20. Entonces, fíjense cómo está la cosa. El que quería agradar a Dios y el que quería andar en la voluntad de Dios, cuando oía las parábolas, decía, se afirmaba, ¿verdad? Porque oía, ese soy yo estoy haciendo lo correcto. Entendía la parábola. O vamos a lo mismo, el que quería caminar y quería ser obediente a Dios y quería alinearse, cuando oía la parábola decía, Chihuahua, no estoy a la altura de las circunstancias, le redarguía, porque él quería, pero también entendía la parábola o la ilustración que el Señor estaba dando. Pero también está el otro que oye la parábola y le era totalmente ajeno, no se identificaba, no veía nada, porque así hay gente, ¿verdad? Hay gente que por más que le prediques, por más que le hables, por más que le digas, ellos están en lo suyo y no cambia. No cambia su vida, no hace nada. Y la palabra lo traduce de otra forma. La palabra dice que seamos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Entonces las parábolas que el Señor les decía era para llamar su atención y hacerles saber, estás bien por aquí o estás mal por acá, o alíñate, mira, porque mira lo que puede pasar en base a la ilustración que el Señor daba, y era una estrategia de Dios. Entonces, vamos a entrar en las parábolas. Mateo 13. Y ahí vemos, el Señor explica el propósito de las parábolas. ¿Por qué les hablaba Dios de estas formas? 13 del 10 al 17. Vamos a leer esta vez. Bueno, siempre leemos. Porque la palabra se tiene que leer y fundamentar y todo lo que tenemos que hablar tiene que estar basado en la palabra siempre. En el 80% de las cosas que dices, digo el 80 porque a veces 20 son experiencias y son ilustraciones, pero la palabra, el mensaje tiene que estar enfocado en la palabra, porque no se trata de mí, ni de mi conocimiento, ni de mis formas de pensar, se trata de lo que Dios dice en la palabra. Cuando se leía la palabra, cuando los judíos abrían la palabra, abrían el pergamino, lo leían y disertaban sobre el pergamino. No leían un versículo y se aventaban una historia, no. Disertaban sobre la misma palabra. Por eso es bueno leer la palabra. Entonces dice, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes es dado saber los misterios del reino de los cielos? A los discípulos.
a los discípulos, pongan atención, a los discípulos les es dado a conocer los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y eso es peligroso, hermano. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Cuando tú engrosas tu corazón, cuando tú cierras el corazón, cuando tu corazón se cauteriza, es difícil que entiendas la palabra, lo que Dios te está hablando. Es más, es muy probable que digas: qué bueno que mi esposa está aquí escuchando. Qué bueno que mis hijos están ahí atrás oyendo lo que está diciendo. Qué bueno que el hermano vino hoy, porque esa es para él. Y para nosotros nada, ¿va? Nosotros estamos, porque hemos sido cauterizados. Se nos nubla el entendimiento y nosotros creemos que andamos bien, y aunque no andemos bien y aunque lo sepamos, no estamos dispuestos a entender, porque la palabra juzga. Si tú permites que la palabra entre, te juzga. Y como nadie quiere incomodidad y nadie quiere ser juzgado y nadie quiere sentirse incómodo, la pasas de largo. Es para mi vecino, para mí no. Entonces el Señor sabía estas cosas. El Señor sabía, dice: les hablo por parábolas porque es pueblo que no entiende, pero el entendido las capta. El entendido las va a captar. No importa cómo se lo plantee, el entendido va a entender lo que estoy diciendo. ¿Ok? Porque el Señor venía en ese momento venía tipo juicio. Venía para que la gente se despertara, era para tomar decisión. Y que todo lo que les habían enseñado y puesto por obra ahí se manifestara en la presencia del Señor Jesucristo. Entonces, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Eso ya lo leímos, ¿verdad? Por eso les hablo por palabras, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y luego dice, como dijo Isaías: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, pero lo que quiere decir es, han cerrado su entendimiento para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, los misterios, los secretos de Dios se revelan a aquellos que aprecian la palabra. Los tesoros del reino, las cosas más escondidas del reino de Dios se revelan para aquellos que aman la palabra, para aquellos que aprecian la palabra, indagan la palabra, meditan en ellos. A ellos les es revelado más y más y más. Por eso el Señor Jesús también se tomó la molestia de a los discípulos explicarle las parábolas, porque el Señor sabía que ellos eran tierra fértil. Entonces les dijo: pero a ustedes sí les es dado a conocer los misterios. Vengan, porque se los voy a explicar. Vengan, ojo, a ustedes les es dado el conocer los misterios. Se los voy a explicar a ustedes, porque aquellos no entienden. Aunque les diga y les explique, no lo van a entender y no lo van a recibir. No solo eso, dice el Señor: a ustedes que tienen les voy a dar más porque quieren más y lo aprecian, pero aquellos que no aprecian, aún lo poquito que entendieron, lo poquito que agarraron en alguna ocasión, se los voy a quitar. Y de repente por eso ves gente fría, que antes era bien fuerte en el evangelio, los ves frío, porque dejaron de apreciar la palabra, dejaron de apreciar al Señor, dejaron de apreciar al Espíritu Santo,
se enfriaron, se acostumbraron a estar en la iglesia, se acostumbraron a no, un día fueron indiferentes a la adoración y se sintieron a gusto en no levantar las manos, se sintieron a gusto en no aplaudir, se sintieron a gusto en no postrarse, se sintieron a gusto en nunca ser quebrantados en su espíritu y se enfriaron, dijeron, yo aquí estoy, punto. Pero el que ama se mete, el que ama es afectado. Pregúntale al novio y a la novia, ¿estar enamorado es miel sobre hojuelas? Yo les pregunto, ¿estar enamorado, literalmente, cuando estás enamorado de una persona, enamorado de la mujer enamorado del hombre, están súper enamorados y se aman, ¿y eso es miel sobre hojuelas? No, hombre, ¿qué va a ser miel sobre hojuelas? Si te duele todo lo que hace esta mujer, te duele todo lo que dice, te duele sus actitudes, porque estás enamorado y cuando no eres correspondido se te rompe el corazón. ¿Quiénes viven a plenitud la relación? Los enamorados. Los que no están enamorados es frío. ¿Ya te enojaste? Pues ahí nos vemos. ¿Ya me afectaste? Ahí nos vemos. Ya te dije tu verdad, las verdades, ya me voy, ya no quiero nada contigo. Claro, porque no está involucrado el corazón, no están involucrados los sentimientos ni las emociones, es totalmente superficial. Pero la relación con Dios es una relación de amor, no es superficial. Entonces estás expuesto, estás bien expuesto. Pero ojo, hermano, estás expuesto tú y está el expuesto el Espíritu de Dios. Porque como Él decidió también amarte, también sufre. ¿Y no dice la palabra eso, que el Espíritu Santo sufre? ¿Y que le da celos? Porque decidió amarte, decidió comprometerse contigo. Y como te ama y como está bien compenetrado contigo, pues le lastima nuestras actitudes. Pero nosotros también, entonces cuando venimos a la iglesia y está la alabanza, todo lo que da, y la palabra que se está hablando, te llega al corazón, caes de rodillas o levanta las manos en reconocimiento o en gratitud, o caes de postrado en arrepentimiento, te estás redarguyendo, o en exaltación, o en lo que sea. Hay una expresión. Hay una expresión porque estamos vivos. Las piedras pues no se mueven. Pero esa es la vulnerabilidad de los que aman, de los que están enamorados. Tú eres vulnerable, pero el Señor también es vulnerable y se entristece y le da celos, porque también Él decidió entregar su corazón a su amado. Amén. Entonces, vamos a leer la primera parábola. La parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, del 24 al 30. Mateo 13, del 24 al 30. Ahí adelantito de donde estaban. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega o hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Entonces, despedida la gente, entró Jesús a la casa. Me salté al 36.
Me salté al verso 36 para no leer toda esa mitad. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña, la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. La parábola del trigo y la cizaña. Y les voy a leer otra parábola cortita que está en Mateo 13, ahí adelantito, en el verso 47 y 50, porque es muy similar. Y las vamos a unir. Mateo 13, 47 al 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, el significado que le da Dios a la parábola dice que el campo es el mundo, ¿verdad? En este caso, que estamos hablando de las dos parábolas, una de los pescadores y otra de los sembradores, el campo y el mar es el mundo. El que siembra la semilla, la buena semilla, o el que tira la red, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. El que siembra la cizaña o afecta al pez es el diablo. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Los graneros donde se pone el trigo o donde se pone la cosecha o la cesta donde se ponen los peces, yo diría es la iglesia. Es la iglesia. En la iglesia está la hierba, sea trigo, sea cizaña. Es el granero. La iglesia es la cesta donde están los peces, buenos y malos. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? Ok, dile que está a tu lado. Con razón hueles a campo. Con razón hueles a campo. Y el otro dígale, y tú a pescado. Porque aquí estamos, ¿verdad? Aquí está la hierba, aquí está el trigo, aquí está la cizaña, aquí está el buen pez y el mal pez. Aquí estamos todos. La cosa es saber si somos de uno o del otro. ¿Cómo identificamos al uno del otro? ¿Cómo identificamos al trigo de la cizaña? ¿Cuáles son las características del trigo? Por ejemplo, el trigo consume, ¿verdad? ¿Qué consume? Agua, sol, oxígeno y cuidado. Se tiene que cuidar la tierra. Los de gente de campo sabe que si no cuidas la tierra se te llena de parásitos, se te llena de pestes. Hay pestes en el campo que afectan los sembradíos y tienes que cuidarla. Entonces consume, hay un consumo de agua, de sol, de oxígeno y de cuidado. La cizaña, pero da fruto. Pero da fruto. Da fruto. Ese fruto también alimenta. Además, cuando da fruto, el trigo, como toda rama, se hace pesado. Hay un peso del fruto. El fruto genera peso.
La palabra le llama peso de gloria. Hay un peso cuando tú das fruto. Y ese fruto pesa y hace que la ramita se incline. ¿Ok? No puede estar parada porque hay un fruto ahí que hace que se incline. La cizaña consume lo mismo: agua, oxígeno, sol y cuidado. Pero no da fruto. Pasa el tiempo y no da fruto. Sigue pasando el tiempo y no da fruto. Por consecuencia, no alimenta. No nutre a nadie más. Es nada más para sí mismo. Todo el cuidado es para sí mismo. Nunca da fruto. Como no da fruto, no hay un peso. No hay peso de gloria. Como no hay peso, no se inclina. Porque cuando hay peso de gloria, hermano, te vuelves humilde, te vuelves sencillo. Se ve el orgullo. Pero cuando no hay fruto, pues lo primero que manifiestas, pues después de estar llenado y saciado y te cuidan y no das fruto, se vuelve lo contrario, te vuelves orgulloso, te vuelves altivo. Me tienen que dar a mí, me tienen que hacer a mí, me tienen que cuidar a mí. Es tu responsabilidad, es responsabilidad. Es más, ¿cuántas veces cuando los papás nos exigían algo de niños, les decías tú, pues yo no te pedí que me trajeras al mundo? A ti te corresponde cuidarme, darme de comer y vestirme, porque yo no te pedí que me trajeras al mundo. ¿Cuántas veces oyeron eso? No levanten la mano. Pero esa es la actitud a veces de la cizaña, ¿verdad? Quiere todo para sí, no da fruto. Como no hay fruto, no hay peso de gloria. Como no hay peso de gloria, no hay humildad, no hay sencillez de corazón, no hay un deseo genuino de servir, de honrar. Entonces, ¿cómo van a diferenciar el trigo de la cizaña? Por el fruto, por su peso, por el peso. Cuando tú vayas en el campo y ves la espiguita bien paradita, esa es una cizaña. Al principio no se puede ver, porque las dos van derechitas. Las dos van derechitas, pero al tiempo se distingue una de la otra, porque la otra se inclina y la otra queda erguida. Por eso dijo el Señor, no la arranques ahorita, porque cuando quieras arrancar la cizaña, una, te vas a confundir, no vas a saber cuál es, y te puedes traer al trigo. Déjalo, déjalo. Por eso no se trata de andar corriendo a medio mundo, déjalos, solito. El Señor envía a sus ángeles. No es para ustedes, ¿eh? Aquí puro trigo, los veo amarillos, radiantes, bonitos y llenitos. Así que aquí no hay trigo. Pero aquí puro trigo, puro trigo. Entonces, los peces, ¿qué pasa con los peces? Mi hermano Chilo, cuando vamos a la pesca allá, y salen los pescadotes, ¿qué les haces? ¿Qué les haces? A ver, dilo fuerte, ¿qué les haces? Los regresas. ¿Sí o no? Cuando pescas el pescadito, le quitas el anzuelo y lo echas de regreso. Ah, no, cállate, no los hacemos botas. Si se deja, ¿verdad? Pero ya les andaba. Entonces, lo mismo pasa con el pez bueno y el pez malo. El pez bueno igual recibe toda la bendición de Dios, pero no crece. Dice ahí que llegan a la orilla y se paran. Yo que soy de costa estoy acostumbrado a ver eso. En Cancún no se hace tanto, pero en Acapulco, en toda la bahía, están los pescadores sacando las redes de kilómetros de distancia. Vienen trayéndosela desde allá hasta que llegan a la orilla, y en la orilla está el rebotadero de pescados
y agarran unos para allá y los grandes los están haciendo para acá y para acá y los chicos y los feos los están haciendo a un lado. Yo lo he visto eso con mis propios ojos, lo vi toda mi niñez. No crece, por cuanto no crece, no sirve para alimento, no nutre a nadie. Se lo tienen que regresar los pescadores. Hay otros que están bien espinosos y tampoco. No, hay otros que no traen nada de carne, también los echan. Hay otros que están por dentro, hay unos que están espinosos por fuera, hay otros que están espinosos por dentro, están llenos de espinas y no vale la pena, los tiras. Hay otros que son venenosos, esos están más fuertes todavía, ¿verdad? Creo que aquí en los mares cercanos no hay tanto como allá en Asia, que ahí sí hay cuidado con... Pero bueno, también hay temporadas, que hemos hablado de esto, hay temporadas donde de desintoxicación de los mismos peces, y en Cancún hay un pez que se llama barracuda, que ese pez cuando se desintoxica, si te lo comes, no hombre, te andas muriendo, unos dolores de estómago terribles, ¿verdad? Te afecta. Sí, allá le dicen que está ciguatado, pero sí, es lo mismo, es lo mismo. Ah, no, en veda. No, en veda es que ya no puedes consumirlo. No puedes pescar ese pescado. O la langosta, o sacar ese producto, no lo puedes sacar porque está en veda, porque está en peligro de extinción, o porque, por lo general. Pero no lo dudo que también lo hagan, que esté en veda en cierto tiempo, porque no lo puedes pescar, si lo comes te envenenas. Entonces, ¿cómo te das cuenta del buen pez? Pues el pez es el que crece. El buen pez es el que lleva un crecimiento, el que lleva un desarrollo, el que te lo puedes comer y alimenta, nutre. Esa es la característica del uno y del otro, ¿verdad? No aporta, no aporta. El buen pez siempre está aportando de una forma u otra, y nunca me refiero yo a esto con economía, hablo en todas las áreas. Siempre estás aportando, siempre estás dando, siempre estás bendiciendo a uno, a otro, allá, por acá, lo que el Señor te vaya poniendo. Ese es el buen pez, ese es el trigo, hermano. La cizaña, ya dijimos, pues ahí está, derechita, ¿verdad? Nada lo conmueve, todo lo quiere para sí, todo el consumo es para él. Entonces, ¿cómo nos aseguramos de ser un buen trigo? ¿Cómo nos aseguramos de ser una buena hierba o de ser un buen pez? Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. Ahí nos da buenas referencias de qué necesita el cristiano para ser trigo, además de lo que ya dijimos, de crecimiento, de nutrirse. Entonces, eso está en Mateo 25, ahí adelante, del 1 al 13, vamos a leer. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para ser un buen trigo, un buen pez? ¿Ser qué? Prudentes. Y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, nunca se preocuparon en llenarse. Estaba la alabanza, estaba la adoración, a todo lo que estaba, y estaba la gloria de Dios aquí, pero nunca se sumergieron en esos ríos de vida y no se llenaron de esos ríos de vida. Fueron a sus casas y no se deleitaban en la palabra, no se deleitaban en la oración, no tomaban tiempo para llenarse del Espíritu Santo, que es el aceite. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Hermanos, el trabajo nos quita tiempo. Yo ahorita así me siento un poco con el negocio, pero yo hablé con el Señor y le dije: Señor, es un tiempo nada más. Dame un tiempo porque necesitamos echarlo a andar. Una vez que lo eche a andar, ahora sí lo suelto y ya lo dejamos andando. Pero dame chance. Pero extraño tiempos con Dios. Extraño que mi cabeza esté meditando en la palabra de Dios, porque estoy acostumbrado a eso.
Estoy acostumbrado a caminar con Dios. Entonces, cuando no lo haces, tu espíritu lo extraña. ¿Verdad? ¿Sí o no? Los que están acostumbrados, los que ya probaron, saben lo que estoy hablando. Me pasa cuando me voy de vacaciones también. Como estoy con la familia, desde que amanece hasta que anoche estamos plática y plática, y que nos vamos aquí, que nos vamos allá, que nos vamos acá. Y claro, llega la noche y no es lo mismo. Estás cansado, lees un ratito, oras un ratito, pero no es lo mismo. Y extrañas al Espíritu Santo, extrañas estar en esa comunión con el Señor, en esa unidad con el Señor, la extrañas. Entonces, pero es bien fácil, o la extrañas, como dije hace rato, o te acostumbras a ya no venir a la cita. También pasa eso, te acostumbras. Entonces, no podemos dejar que la costumbre de no buscar a Dios nos invada. Tenemos que poner prioridad. Tenemos que hacerlo. Yo les platicaba de un hombre que ahora es pastor, pero que con él yo iba a los indigentes, y el hombre trabajaba y era contratista y tenía un trabajo. Pues tú sabes que el contratista a veces sale tempranito y no regresa hasta en la noche, y era un hombre ocupado. Además iba a la iglesia, además era líder de célula, además era servidor de la iglesia, además teníamos el ministerio de los indigentes. Y un día estando con él veo que su Biblia estaba manchada de café, y le digo, ¿qué onda? ¿Traes la Biblia toda manchada? Dice, sí, hermano, porque es que no tengo tiempo, entonces me tengo que levantar a las 4 de la mañana a leer, porque si no, no leo. Esas cosas te impactan, te desafían. Me tengo que levantar temprano, entonces para no dormirme, pues me levanto, me pongo el despertador y me tomo un café y a leer la palabra, a buscar a Dios. Y de repente se me tira el café y pues mancho la Biblia. Pero no, dice, son las muestras de la batalla, del estar ahí con el Señor. Entonces no podemos dejar que el tiempo, que el afán de este mundo nos quite de buscar a Dios. Porque pasa esto que pasó con las 10 vírgenes, con 5 de ellas. Entonces, el primer paso para hacer un buen trigo, un buen pez, es dijimos aquí, el ser prudentes. El ser prudentes y poner en primer lugar las cosas de Dios. Entonces dice, las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Y a veces, hermanos, dijimos hace rato que tanto la cizaña como el mal pez consumen, ¿verdad? Dijimos, consumen agua, consumen sol, consumen oxígeno y consumen cuidado. Tanto el trigo como la cizaña consumen lo mismo. Entonces, aquí las insensatas se quieren ahora consumir el aceite de los que están encendidos y los que están prendidos. Porque como ellos no vienen a Dios, porque como ellos no buscan al Señor como debe de ser, como les falta, tienen que estar recurriendo siempre a personas para de ahí absorber un poco. Cuando la obligación de los hijos de Dios, de sus discípulos, es tomar de la fuente. Tomar de la fuente. El Señor dice que teniendo los manantiales de vida, dice, preparaban para ellos cisternas. Entonces no podemos depender de cisternas, tenemos que ir a la fuente. Tenemos que ir a la fuente constantemente. Y aquí las 5 vírgenes insensatas quisieron tomar aceite de las prudentes. Dice, porque nuestras lámparas se apagan. El Espíritu Santo se apaga en la vida de las personas. Estoy seguro que lo hemos experimentado en diferentes ocasiones. Se apaga, si no buscas, se apaga.
Si no estás buscando al Señor, si no estás en comunión con el Señor, tu oración cambia. Las palabras que salen de tu boca no son las mismas. Cuando estás orando, cuando estás leyendo la palabra, fluyes, fluyes, fluyes. Mira, cuando estás unido a Dios y eres penoso para hablar y no quieres hablar nunca, pero un día te obligan y te dan el micrófono, no te calles. Porque traes y hablas de la palabra y hablas de Dios y hablas de todo. Porque traes. Entonces, dice, nuestras lámparas se apagan, mas las prudentes respondieron diciendo, no, ya no podemos darte. Dice, porque si te damos, a nosotras nos va a faltar. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y los que estaban preparadas entraron con él en las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué se requiere? Se requiere ser lleno del Espíritu Santo, se requiere ser prudentes y se requiere estar velando. Hay que velar, hay que cuidar. Velar es cuidar. Cuida tu salvación, cuida lo que el Señor te ha dado. Lo poco que te ha dado, guárdalo bien, ponlo por obra y sigue creciendo y sigue avanzando y el Señor te da más y acopias eso más y te vuelves más fuerte. Entonces se requiere ser llenos del Espíritu Santo, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, se requiere ser prudentes y se requiere estar velando, estar alertas. En la parábola de los talentos, dijimos que era de parábola, íbamos a hablar de parábolas. Mateo 25 del 20 al 30. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y esto no era parte de la enseñanza, pero cabe mencionar que el que no da fruto, el que no activa sus dones, el que no activa sus talentos y sus capacidades, el que no conoce a Dios tiende a decir cosas que Dios no es. Porque aquí le dice, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Sabías. Pero creo que en el otro pasaje, en otro de los evangelios dice, porque dices esto, de que yo soy así y asá. Porque tú lo dices. No porque yo lo sea, porque tú dices que así soy. Por cuanto dijiste que así era, debiste haber sido diligente. Repito esa parte, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y fui y escondí tu talento, no puse por obra nada de lo que me diste. Me acomodé, lo dejé a un lado, no respondí, no obedecí, no hice lo que tenía que hacer. Así que aquí tienes lo que me diste. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos,
porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y vemos en esta parábola que al principio también leímos que al que mucho tiene, se le dará más. Y el que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado. ¿Verdad? Recordándonos así que el que aprecia, que el que busca, que el que indaga, a ese se le va a dar más. El que toca se le abre, el que busca encuentra. Ese va a ir, el que busca, el que quiere, el Señor le va a dar más y más y más, hermanos. Esa debe de ser nuestra actitud delante de Dios. Se necesita también ser diligente. Se necesita activar los talentos y no caminar en temor, porque una de las cosas que paraliza a las personas es el temor. No puedes andar pensando en que si no haces esto te va a ir mal porque no lo vas a hacer, y no emprendes esto porque te va a ir mal y no lo haces, y el Señor te llama a hacer esto y no lo haces. Imagínate que nosotros nos hubiéramos atemorizado con la renta de este local, no nos venimos nunca. Si hacemos cuentas y si hacemos matemáticas, a ver, somos tantas personas y cada persona, no nos vamos. Porque operas en el temor y no podemos operar desde el temor, tenemos que operar desde la fe. Pero la fe te la da el Señor, la fe te la da en la presencia de Dios, la fe viene en la comunión. La fe viene por escuchar la voz de Dios que te dice, dale, yo voy contigo. Cuando oyes eso dices, no, de aquí soy. De aquí soy, vámonos. Oye, pero vámonos, ya está dicho, ya está dada la palabra. Y vino gente y me confirmó la palabra. La fe acciona. La fe es activa. Y yo no dudé. Cuando yo ya traía convicción, pero el Señor todavía se encargó de mandarme gente y decirme, dale, ya está suplido todo. No podemos operar en el temor. Entonces dijimos que si juntamos las dos parábolas, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, ser prudentes, velar, estar alertas, ser diligentes, activar los talentos que el Señor nos dio y no caminar en temor. No caminar en temor. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen el trigo? ¿Qué hace el trigo? ¿Qué hace el buen pez? ¿Qué busca el buen pez? ¿Qué hace con la palabra? ¿Qué hace con lo que entiende, aprende? Y eso está en el tesoro escondido en Mateo 13:44. Seguimos sin salir de Mateo. Mateo 13:44. Dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Imagínate que te vas a caminar. Imagínate que andas allá en el pueblo y de repente pateas ahí, te encuentras que hay oro ahí, encuentras tesoros. Ah, caray, si lo saco de aquí todo el mundo se va a dar cuenta. Mejor lo escondo, voy y vendo mi casa, vendo lo que tenga que hacer, vendo el carrito y compro el terrenito y ahora sí ya es mío y todo lo que está ahí adentro es mío. ¿Verdad? Es lo que hizo este hombre. Encontró el tesoro, pero ahí más adelantito está la perla de gran precio en Mateo 13:45, en el siguiente verso. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Cuántos han ido al mercadito y se han encontrado algo de mucho valor? ¿Quién ha comprado cosas de gran valor en el mercadito? ¿Quién que sabe de carros no llega a un lugar y le dice, te vendo este carro? Y el que sabe dice, lo compro porque yo sé que tiene, yo sé que le voy a arreglar, le voy a dar 10,000 pesos y me lo voy a llevar y ahí está Chuy. Sí, porque sabe de carros. Como sabe de carros, sabe con cuánto lo puede arreglar y ve la oportunidad. Claro, eres conocedor. Un día uno de mis hermanos se fue al mercado y encontró unos utensilios ahí.
Y le dijo a la señora, ¿y cuánto quiere por este utensilio? Y le dice la señora, pues quiero, por ese dame 150. 150, dice, y la señora le dice, sí, es plata, es plata. Mira, aquí dice 9.25, es plata. Y este lo tiene en 150. Sí, dice, y este lo tengo en tanto, y esto en tanto. Y le dice mi hermano, ¿y si le compro todo? Dame 500 pesos por todo. Y que lo compran. Y que se van al Monte de Piedad. Y que les dan 30,000 pesos. Claro, pues un montón de peso, eran utensilios, eran como, vamos a pensar, era un jueguito de té, vasitos, platitos, todo de plata. Y la señora dijo, dame 500 pesos por todo. El que no aprecia, hermano, el que no sabe lo que tiene en su mano, el que no sabe el tesoro que es la palabra, la perla que es la palabra, la perla que es el reino de Dios, sus promesas y todo lo que quiere para ti. Hay gente que no lo aprecia. No magnificamos, no dimensionamos ese peso de la gloria de Dios y que es para nosotros. No nos damos cuenta, y como no nos damos cuenta, lo dejamos pasar. Pero el entendido, el que sabe, dice, yo la quiero. Yo lo tomo. Eso es mío. Hay gente que le están orando y ni siquiera está recibiendo lo que le están orando. Y el de al lado dice, yo, lo que le están orando a este, yo lo quiero. ¿Y quién crees que lo recibe? El de al lado. Y el profeta dice, Antonio, el Señor te va a llevar a las naciones y te va a bendecir y te va a prosperar. Y el de allá, y Chuy desde acá dice, es mía, esa palabra es mía, esa palabra es mía. ¿Quién crees que va a recibir? El que la recibió, el que la aceptó, el que dijo, yo mero. Claro que también Antonio, porque la palabra era para Antonio. Pero también Antonio, si dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No se puede cumplir esa palabra. Pero el otro la apropió, ¿verdad? El otro dijo, esa es mía. Pero hay que apreciar, hermano. Hay que apreciar. Si no, nos va a pasar lo de la señora. Y tenía ahí, andaba vendiendo. Fue al mercadito a vender, a sacar un dinerito cuando tenía una fortuna ahí. Ahí tenía una fortuna. Y andaba queriendo vender cositas. Un amigo que es mecánico, no es mecánico, fue mecánico en su tiempo. Y él se enfocaba más a los tractores. Después compraba tractores viejos, los arreglaba y los vendía y ganó mucho dinero este hombre. Pero en su momento tuvo un taller mecánico. Y en una esquina él tenía unas tablas, así como una alberquita de tablas, donde todo el tornillo que sale, ahí lo echaba. Todo el tornillo, las tuercas, las rondallas, todo lo aventaba ahí. Por años. Tan así que esa cosa estaba repleta. Entonces un día en la necesidad, ora a Dios y le dice, Señor, no me ha caído trabajo, tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, necesitamos hacer esto, Señor, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Orando a Dios, el Señor le dice, ¿qué tienes ahí en la esquina? Pues fierros. Pues por eso. ¿Qué tienes ahí? Pues tengo fierros. Todo eso cuesta. Vende el fierro. Oye, se le hicieron los ojotes así. Tenía una fortuna en fierro. La gente anda persiguiendo el fierrito ahí, vendiendo sus costalitos. Este tenía costales y costales de fierro ahí. Pero cuando no entiendes, cuando no sabes, cuando no aprecias, cuando no te preocupas, porque el que sabe dice, ahí voy a poner todos los fierros y cuando tenga mucho los voy a vender. Pero el que no, nada más los tira, es basura. Pero el entendido tiene un plan, tiene una idea, tiene una estrategia. Un día esto me va a ayudar. Todo lo que está ahí. Oye, échamelo ahí. Ese es mi ahorro. Esa es mi alcancía. Todos esos fierros que estás ahí es mi alcancía. Échale. Y ¡pum!
Entonces dice, ambas parábolas significan lo mismo, que cuando el reino de los cielos se acerca a tu vida y vas conociendo más del Señor, se vuelve algo preciado y valioso, como encontrar un tesoro o una perla. Es entonces que empiezas a reemplazar aquellas cosas que en otro tiempo creías que eran importantes o tenían valor para ti por esta nueva forma de vida. Llena de confianza, llena de fe, llena de esperanza, llena de paz, llena de promesas, llena del amor de Dios. Empiezas a reemplazar todo eso. El mismo Pablo dice, ¿no? Todo lo tengo por basura. Y no era cualquier cosa lo que tenía Pablo. Pablo era un erudito de la palabra, instruido a los pies del mero bueno, miembro del Cenedril, judío de cepa, dice, romano, de nacimiento, que todo el mundo quería la green card, la tenía. Y dice, y todo eso lo tengo por basura a causa de ganar del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque encontré el tesoro, vendo todo lo que tengo, tiro lo que no me sirve y corro al galardón, corro al tesoro y me apropio de la perla. Esa debe ser nuestra actitud, hermano. Esa debe de ser nuestra actitud ante las cosas del reino. No minimizarlas, porque tienen un poder sobrenatural. Decía alguien por ahí, uno le tiene miedo a la bomba atómica. La oración es más poderosa que la bomba atómica. Lo ponía a ese nivel. La oración es más poderosa que la bomba atómica. Pero la bomba atómica la tienes como la gran cosa, ¿verdad? U otras cosas. Y minimizamos la oración, el poder de Dios. Oremos en fe, apreciemos las cosas del reino, caminemos, avancemos, hermano. Amén. Fíjense que escuché una frase que me gustó mucho. Y la frase dice que la transformación en una persona empieza cuando dejas de ser espectador y te vuelves un aprendiz. ¿Se entiende? La transformación empieza cuando dejas de ser espectador y te vuelves un aprendiz. Y de ahora en adelante entras en modo aprendizaje. Ya no voy a ser un espectador, ya no voy a ser nada más un oidor, ahora voy a aprender. Voy a aprender de la palabra, voy a aprender del hermano, porque cuando estás en modo aprendizaje aprendes de todo. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, iba al cine y aprendía inglés en el cine. Oía las conversaciones y decía, ok, con razón eso significa esto. Ok, eso quiere decir eso. En el cine, para mí era una escuela. No iba con esa intención, yo iba a ver la película, pero como andaba en modo aprender inglés porque tenía que trabajar en la hotelería, empecé a aprender el inglés. Y fue así que lo aprendí bien rápido, porque entré en modo aprendizaje. Si vas a apoyar a tu amigo mecánico y nada más estás ahí viendo y te dice y no aprendes, pero si vas en modo de aprender, le agarras la onda a la mecánica, a la carpintería, a lo que sea, le agarras la onda cuando vas con modo aprendizaje. Entonces dejas de ser un espectador, dejas de ser un oidor y dices, voy a aprender. Y entonces toda palabra que sale de aquí, tú la estás captando, tú la estás aprendiendo. Con razón, eso voy a hacer. A lo mejor por eso no me está funcionando. Tú le empiezas a dar vuelta en la cabeza a toda la palabra. Ya entendí. Con razón a este le va bien, con razón a esta casa, con razón a mí no me ha ido bien. Es que yo no pongo por obra esto. Así se te enciende la fe, hermano. Así aprendes a orar. Yo aprendí a orar escuchando a alguien. Tú aprendes a profetizar, se te hace más fluido cuando escuchas a alguien. Y dices, ok, así es como le hace, así es como es en ese.
En ese mover se pone, ok, adora antes, alaba antes, ok, ora primero antes de que la palabra, ok, te pones en modo aprendizaje. Puedes vivir con un profeta toda la vida y nunca profetizar una palabra. Puedes vivir con un mecánico toda la vida y no saber que las juntas no se separan. Porque fuiste espectador. Ojo, muchachos, en la escuela. ¿Quieres hacerla en la vida? Cámbiate el modo aprendiz. Cámbiate el modo. Porque si vas a la escuela, ¿cuántos jóvenes, contándome a mí cuando yo estaba en la escuela, yo me aventé en un año de preparatoria de oyente, de espectador? No aprendí nada. Y pasé los exámenes. ¿Por qué? Porque me tuve que aplicar, tuve que estudiar. O sea, no era falta de capacidad, era falta de enfoque. Pero si tú vas en modo, tengo que aprender, porque tengo que pasar, porque tengo que subir de nivel, porque tengo que hacer cosas, porque no me puedo quedar igual en la vida, entonces te vuelves una esponja. Te vuelves una esponja y absorbes de todo, hermano. Y tu crecimiento se acelera. Amén. Yo escribí aquí, es tiempo de apreciar a Dios y su palabra. Es tiempo de aprender y hacer para Dios, pero en su perfecta voluntad. Es tiempo de crecer y avanzar en nuestra vida y en el reino de Dios. Es tiempo de dar lo que de gracia hemos recibido. Hemos recibido mucho de gracia. Es tiempo de dar lo que de gracia hemos recibido y es tiempo de honrar a Dios. Porque a veces con nuestra actitud no lo honramos. ¿Estamos de acuerdo? Dije hace rato que no estaba en el mensaje, pero en la alabanza les dije, el Señor escuchó tu corazón y escuchó tu espíritu. Muchas veces el Señor no está escuchando tu voz. Porque tú puedes estar aquí con las manos levantadas y estar cantando, pero el Señor está escuchando tu corazón y tu corazón dices, ando así, estás pensando en otra cosa, no estás alabando a Dios, no estás adorando a Dios y el Señor está escuchando todo eso que está saliendo de tu corazón. Por eso dice el Señor, cuando traigas tu ofrenda al altar, ve y arréglate con tu hermano. Si te acuerdas que hay algo, que él tiene algo contra ti, arréglate. Porque lo que vas a traer es esa queja, ese problema, esa situación que está ahí. No deja que tu alabanza fluya. Ponte cuentas con el Señor y presenta tu alabanza, tu mejor alabanza. Decía la alabanza, multitudes en la presencia de Dios. Estás ante multitudes porque en este momento se está adorando a Dios en muchos lugares, en muchos países y los mismos ángeles están unidos en tu adoración y el Señor está presente. Es parte del entendimiento, es parte de la revelación, entender que no estamos aquí cumpliendo con un temario o una costumbre. Estamos aquí ante la presencia de Dios, adorando al Señor, exaltando al Señor. Así que ponte de pie, vamos a adorar y vamos a decirle al Señor que estamos listos. Este es el tiempo de honrar, este es el tiempo de dar de gracia a Dios. Es el tiempo de ponernos de acuerdo con el Señor y caminar de su mano. Es tiempo de crecer, es tiempo de dar fruto. Leímos puras parábolas del reino de los cielos, porque de eso se trata el reino de los cielos. El reino de los cielos no es solamente venir a la congregación, es dar fruto, es crecer, es tener un crecimiento.
es avanzar, es ser valiente, es ser esforzado, es estar alerta, es estar lleno del Espíritu Santo, es ser prudente. El que es nuevo, estamos para ayudarle, estamos para cuidarlo, estamos para alimentarlo, ¿verdad? Y estamos todos para hacer ese trabajo. No es un trabajo del pastor solamente. Es un trabajo de cada miembro de la congregación. Cuidar al que está al lado, cuidar al que invitas, ¿verdad? Tú invitas a una persona y tú lo cuidas, ahí lo traes, y ahí lo llevas de la mano. Claro, pides oración, el liderazgo entra en acción, pero es responsabilidad de todos. Cuidarlos. Y sin temor, poder orar por ellos en fe para que sean sanos. Sin temor, hacer una oración de libertad para que se rompan las cadenas. Sin temor, en la autoridad de Dios, como hijo de Dios, como un buen trigo, como un buen pez que ha dado fruto, un trigo una espiga que da fruto y que se mantiene, dijimos, como el trigo, humilde, sencillo, sabiendo que es Dios a través de nosotros, no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Sin Dios, ¿qué fuera de mí? ¿Qué fuera de mí, hermanos? Todo lo que hace en mi vida, el Señor se glorifica porque yo no sé hacer nada. No tengo ni carrera como para decir es que yo soy abogado, es que yo soy administrador. Así que si algo bien o algo resulta, es por la pura gracia de Dios y el favor de Dios. Si puedo yo darte una palabra que te edifica, es por la pura gracia de Dios, porque no soy teólogo ni estudié nada. Estudio la palabra, me lleno de la palabra, me lleno del Espíritu de Dios para poder traerte este mensaje. Y no doy un mensaje si el Señor no me direcciona en ese mensaje. No soy de buscar mensajes por allá, no soy de ver mis apuntes pasados. Mi mujer es testigo. Vengo a Dios hasta que el Señor me diga y me dé un tema y hable a mi corazón y hable a mi espíritu, y hasta que el Señor no llama mi atención, entonces empiezo. A veces me la llama el lunes, a veces el viernes en la noche, a veces el sábado en la noche. Y ustedes aquí me ven fresco, pero me dormí bien noche. Me dice mi hijo, el otro hijo, ¿vas a predicar mañana? Le digo, sí. Me dice, es que me dice Joana, su esposa, me dice Joana que cuando venimos los sábados, siempre te ve estudiando ya noche cuando vas a predicar. Y en eso, pero eso me lo dijo porque entra al cuarto, Mónica no estaba, y yo estaba en el mensaje, y me dice, pero ya te vi que aquí estás. No lo digo por presunción, les digo porque hay una búsqueda para que Dios me hable lo que tú quieres oír y lo que yo necesito también, lo que tú necesitas oír. Amén. Cierra tus ojos.